chicos, me estuvieron pidiendo bastante en mi anterior video sobre cómo utilizar Armoury Crate, este nuevo programa de ASUS. Primero que nada debemos recordar que ASUS acaba de lanzar un nuevo programa que se llama Armoury Crate, que no es más que una nueva actualización del programa anterior que se llamaba Aura Sync. Y bueno, ¿para qué nos va a servir este programa? Este programa nos va a ayudar para controlar lo que es el RGB, esas luces de nuestra tarjeta madre, de nuestras memorias RAM. Pero lo primero que tenemos que tener en claro, chicos, es que tus componentes deben de ser compatibles con ASUS, es decir, tu componente debe de tener la leyenda que diga Aura Sync para que podamos utilizar este programa. Y pues nada, si no sabes cómo descargar o instalar este programa, no te preocupes, te dejo todo aquí abajo en la descripción de este video, uno de mis videos donde lo explico todo. Y bueno, chicos, una vez dicho lo anterior, vamos a irnos al programa, y aquí en el programa vamos a tener diversas opciones como ajustes, como noticias, como descuentos, pero nosotros nos vamos a ir a la opción que diga Aura Sync. Perfecto, les vamos a dar aquí clic y como pueden notar, pues nos van a aparecer los componentes que son compatibles con este programa. En este caso, mi tarjeta madre, que es una Z390-A Prime, y mis memorias RAM, que en este caso no sé por qué salen en ruso, pero son unas T-Force RGB Gamer. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a la opción superior que diga efectos de Aura. Le vamos a dar clic. Una vez dentro de la opción de efectos de Aura Sync, nos vamos a ir con lo más básico, con el primer efecto, que sería el efecto estático. Le vamos a dar clic y por opción, por default, nos va a aparecer en color rojo, ¿vale? Le vamos a dar aquí en el color y vamos a poder cambiar tanto lo que es nuestra memoria RAM, tanto lo que es nuestra tarjeta madre. Bueno, vamos a seleccionar el color que nosotros queremos cambiar y vamos a, por ejemplo, yo voy a poner un color morado. Y aquí vamos a poder regular la intensidad de nuestro color morado. En este caso, en el recuadro del medio, yo lo voy a poner un poquito claro. Le vamos a dar en aplicar. Y quiero que vean cómo el color automáticamente cambia cuando nosotros ponemos el efecto. Es instantáneo. Y bueno, vámonos con el siguiente efecto, que en este caso sería el efecto de respiración. Le vamos a dar clic igual. Y prácticamente es lo mismo. Le vamos a dar clic. Y vamos ahora a cambiarlo por un color. ¿Qué les parece si un verde? Perfecto. Vamos a dejarlo así y le vamos a dar en aceptar. Quiero que vean cómo se van a apagar. Las memorias encienden y apagan como si tuviera vida. Está genial este efecto, me gusta bastante. Y más que nada, la nueva modalidad de este nuevo programa de ASUS es bastante sencillo, es más fácil, porque el anterior era un poquito más complejo, tardaba un poco en responder lo que eran los componentes, pero en este es prácticamente instantáneo. Y bueno, vámonos con otro efecto, chicos. En este caso vámonos con el efecto de arco iris para que vean cómo viene. Y como pueden notar, chicos, nos va a aparecer de todos los colores, como su nombre lo dice, arco iris. Se ve hermoso este efecto, transmite calma y la verdad se ve muy bien. No obstante, es uno de mis favoritos, sí, pero a mí me gusta un poco más el efecto de noche estrellada. Vamos a él, vamos a darle clic, chicos, y quiero que vean cómo cambia. Bueno, lo tenemos en rojo, vamos a cambiar el efecto, vamos a ponerlo, yo creo que un azul, pero como tipo aqua. Como pueden notar, los LEDs cambian rápidamente porque la velocidad de las luces es muy rápida, entonces vamos a hacerla un poco más lenta. Como pueden notar, nosotros podemos regular la velocidad con la cual se van encendiendo las luces LED. Por ejemplo, esa para mí estaría perfecto porque no tiene tanto movimiento. Por ejemplo, si nosotros lo ponemos al máximo, nos va a dar un ataque. Entonces yo les recomiendo que lo dejen un poco, pues, tranquilo el efecto. Y se ve muy bien. Ese sería el efecto de noche estrellada. Y bueno, chicos, vámonos con el siguiente efecto, que sería ciclo de colores. Como pueden notar, pues va a estar cambiando de colores, pero a diferencia de lo que es el efecto de arco iris, no se van a ir cambiando segmentos de arriba para abajo, sino más bien que se va cambiando todo lo que es nuestras memorias RAM. Por ejemplo, si es rojo, rojo, azul, azul. Muy bien, chicos, y como pueden notar, para utilizar esta aplicación es bastante sencillo y les voy a enseñar otro efecto, pero por cuestiones de tiempo ya no me va a dar tiempo. No obstante, si tú quieres que yo cree un segundo video con respecto a este tema, házmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios y con gusto te voy a enseñar el efecto de luz Estrobos, el efecto de música, el efecto que te va a flipar, que es inteligente. Esta cosa ya tiene vida artificial. Y pues nada, me despido, ojalá te haya gustado el video, dale like, dale me gusta, comparte con tus amigos y me despido. Hasta luego, chicos.